y lo puede hacer. O sea, estoy completamente seguro de eso porque yo he enseñado a un equipo de trabajo, y lo digo en serio, he formado un equipo de trabajo, yo solamente he analizado los datos, he indicado cómo tienen que hacer el análisis y cómo tienen que seguir el análisis, ¿no? Bajo el paso a paso que yo te voy a explicar dentro de este módulo de análisis estadístico, de análisis estadísticos y estudios RAN, como lo hemos llamado, ¿no? Entonces, si tú lo aprendes muy bien, lo aplicas con tu asistente, puedes hacer que en el tiempo tu asistente lo pueda hacer sin ningún problema. O sea, y eso es completamente asegurado, porque el paso a paso es muy sencillo y voy a hacer que lo aprendas tan sencillo que lo puedas replicar con todos ellos. El éxito de un estudio de análisis RAM es que tú lo aprendas y que tú lo enseñes a los demás para que ellos puedan hacer esa labor y tú tengas el tiempo suficiente solamente para analizar los datos y tomar las decisiones, que es por lo cual eres ingeniero de confiabilidad, jefe de mantenimiento, superintendente de mantenimiento o gerente de mantenimiento. Y te lo digo porque lo he comprobado, lo he enseñado y tú también lo puedes enseñar sin ningún problema. ¿Ok? Así que yo voy a hacer mi objetivo es que sea tan sencillo para que tú lo puedas replicar con tus datos y lo puedas replicar con otras personas. Te voy a compartir también un manual que ya está subido a la plataforma Chemilo, en la que te explica más a detalle todo lo que puedes hacer con el análisis estadísticos y estudios RAM, mucho más avanzado. ¿Ok? Pero yo te voy a dar todos los lineamientos que tú necesitas para poder aprender en esta línea de carrera. Así que ya te voy a explicar por qué. Curso Análisis Estadísticos y Estudios RAM. ¿Quién te va a enseñar? Mi nombre es Adolfo Casillas, soy gerente general de SIGAM. Actualmente manejo 3 unidades de negocio, B2C de SIGAM, B2B de SIGAM, y actualmente tenemos una unidad de negocio que se encarga del alquiler de habitaciones amobladas corporativas para empresas y para profesionales, que es lo que estamos abordando ahora en diferentes compañías. Me gusta enseñar, algo que nace de mí desde los 15 años es enseñar. No me daba cuenta, nunca me di cuenta, entré a la academia, y me gustó enseñar y empecé a escribir en las pizarras. Y eso me llevó a realizar diferentes conferencias internacionales. Y créeme, y te lo digo, que tú también puedes ser conferencista internacional. No es necesario que seas especialista en algo, simplemente que hayas desarrollado un proyecto que haya generado resultados en una empresa. Lo único que necesitas es dar ese salto cuántico para que puedas formarte como conferencista internacional, como conferencista nacional. Te invito a que lo puedas hacer. Te invito. Si quieres consultas, escríbeme por interno. Si quieres cómo hacerlo, yo te puedo guiar sin ningún problema y te puedo decir que es sencillo y cuál es el paso a paso que tienes que hacer. ¿Qué es RAM? Para explicarte qué es RAM, primero te voy a explicar ciertos modelos, de gestión o de confiabilidad, de implementación de confiabilidad que se aplican en unas empresas. Pero más que nada, RAM ahorita, así como en simples palabras, te ayuda a proyectar netamente o hacer estudios RAM, te ayuda, o el análisis y estudios RAM, te ayuda a saber cuánto va a ser la R de confiabilidad, la A de disponibilidad y la M de mantenibilidad en inglés. ¿Y eso qué quiere decir? Adolfo, yo puedo saber cuánto es la confiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad de mis equipos ahorita. No es necesario que lleves el curso de análisis RAM para saber cuántos son esos indicadores. Hace poco también estaba haciendo algunas consultas con un colega de cómo podía obtener la confiabilidad y la mantenibilidad de sus equipos. Y es completamente sencillo, porque lo único que te necesitas es el MTBF. Ok, es el MTBF, este es mi pizarra ya, ¿no? El MTBF y el MTTR. Y lo único que aplicas es el modelo exponencial, aplicas el modelo exponencial, calculas la proyección de la confiabilidad para una semana o para un mes, en ambos casos, y te va a salir cuánto es la confiabilidad y la mantenibilidad para un mes por semana utilizando el modelo exponencial y solo necesitas el MTBF y el MTTR. No necesitas hacer RAM para proyectar confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad porque lo puedes obtener. Puedes en un tablero de disponibilidad, MTBF, MTTR, confiabilidad y mantenibilidad. Y si gusta lo hacemos un poquito al final como para que verdaderamente te des cuenta. RAM no es solamente eso. RAM es ayuda a tomar decisiones estratégicas que te puedan ayudar a cumplir los objetivos de la empresa. Eso es. Por ejemplo, una de esas decisiones estratégicas es, en base a cómo estoy trabajando actualmente con mis equipos, con mis componentes,
¿Cómo va a ser la confiabilidad que espero alcanzar en 2 años de todo mi sistema de producción? No sé si tienes un proceso en línea, de fabricación en línea y tienes diferentes equipos, tú dices, ¿cuánto va a ser la disponibilidad que me va a entregar esta línea de producción en 3 años? ¿Cuánto va a ser? ¿95, 98%? ¿Qué es lo que me exige a mí operaciones? 98%, ya, perfecto. Tengo estos equipos en línea. Y estos equipos en línea me tienen que dar a mí una disponibilidad del 98%. Quiero saber si voy a lograr llegar a esa disponibilidad en 3 años. Porque mi gestión en promedio dura 3 años dentro de esa compañía, ¿no? O me proyecto yo en mi gestión de 3 años llegar a ese 98%. ¿Cuáles son las actividades que ahora, hoy, tengo que tomar en decisiones para llegar a eso? Tengo que cambiar de esta línea de producción, no sé si todos me ven, si esta línea de producción, tengo que cambiar cierto equipo, tengo que overhaulear cierto equipo, tengo que aplicar RCM a este equipo, o tengo que aplicar, por ejemplo, análisis RAN a estos equipos que son muy críticos y están fallando demasiado. ¿Por qué? Porque toda esta línea con el comportamiento, ¿no?, de fallas y de reparación que tiene cada una de ellas, me está dando una disponibilidad, por ejemplo, del 80% en 3 años. Entonces, si yo veo que voy a llegar a 80% en 3 años, digo, ¿cuáles son las actividades que tengo que hacer hoy para poder mejorar esa proyección en el tiempo? Tengo que cambiar, tengo que aplicar redundancia, ¿qué es lo que puedo hacer? Y en base a eso, por ejemplo, tú puedes decir, hemos proyectado que en 3 años volvemos a lograr 85% porque actualmente nuestros equipos tienen una alta tasa de fallas y actualmente los esfuerzos de planificación, programación, los recursos económicos que estamos invirtiendo no están dando los resultados correctos. Proponemos nosotros implementar dos estrategias. Iniciar con un análisis de criticidad para saber exactamente cuál es la criticidad de mis equipos en la línea. Dos, iniciar con un análisis de causa raíz para saber cuáles son esos equipos que tienen fallas recurrentes en el tiempo. Y tres, implementar un mantenimiento centrado en confiabilidad de toda esta línea de producción, que me va a permitir mm, mitigar esos modos de falla, prevenir esos modos de falla mediante nuevas actividades de mantenimiento que voy a aplicar. Si yo logro implementar todo esto y mejoro el funcionamiento de los equipos, el MTBF, el MTTR, proyectamos que en 3 años lograremos obtener una disponibilidad del 90%, subiendo del 85 al 90% un 5%. Y ese 5% me va a generar un retorno de inversión en base a lo que vamos a invertir en el proyecto de RCM, ACR y análisis de criticidad de aproximadamente 2.0, ¿no? Que es 2 veces más, que es 200% más la inversión que tú haces inicialmente. Ese es un análisis RAM para mí. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque proyectas y dices, esto es lo que va a pasar a futuro en mi línea de producción. Análisis RAM no es hacer RCM. El análisis RAM es saber cómo va a ser el impacto cuantitativo de tu línea de producción. Cuando ya sabes eso, es, ¿ahora qué haces? No, voy a hacer esto. ¿Cuánto te va a costar? Me va a costar esto. ¿Y esto va a generar que incremente la disponibilidad? Sí, y mi retorno de inversión va a ser esto y voy a incrementar en porcentaje de disponibilidad en esto y mi producción, de la pérdida de producción que yo proyecto, va a minimizarse en esto. Entonces, todo eso lo logras con el análisis RAM y con el programa que ahora te voy a mostrar. Pero es un resumen o una introducción para que tú entiendas del por qué hacer esto, ¿no? Porque te da una visión estratégica, solamente te da una visión estratégica. Por ejemplo, o sea, hay una curva, hay un libro, no, ahorita no me acuerdo el nombre del libro, pero este libro habla sobre que nosotros, los seres humanos, nosotros, bueno, nosotros tenemos un tiempo, un ciclo de vida. Y en este ciclo de vida nosotros también tenemos, en función de los años, ciertas capacidades de inversión que realizamos nosotros en el tiempo. Aquí vamos a colocar la capacidad de inversión y el tiempo. Entonces, a medida que pase el tiempo de nuestra edad en promedio, se dice que nosotros vamos a tener un punto en el que vamos a invertir mucho más dinero en el tiempo, ¿no? Puntos en el que vamos a tener que seguir trabajando más fuerte. Sí, Adolfo, estoy cansado, pero tengo proyectos personales de inversión con mi esposa, con mis hijos, etcétera, ¿no? Que son aproximadamente, si no me equivoco, entre los 30 y los 45 años de edad o hasta los 50 años de edad, si no me equivoco. 45 o 50 años de edad, alrededor de eso. ¿Por qué? Y eso es cierto.
Porque según estadísticas, alrededor de esos años, ya nuestros hijos van al colegio, ingresan a la universidad y son picos altos en las que nosotros invertimos mayor cantidad de dinero. O sea, lo que antes invertías solamente en colegio, ahora lo inviertes en universidades, en pasajes, en estudios, en viajes al extranjero para que se formen correctamente bien. Y luego, a partir de los 60, 65 años, después 55, 60 años, ya la carga económica va disminuyendo, ¿no? Si se dan cuenta. La carga económica va disminuyendo. Entonces, eso nos hace también a nosotros proyectarnos. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar entonces qué opciones de inversión tengo hoy día, si tengo 30, 25, 24 años, 23 años, tengo que hacer para que entre los 35 o los 30 y 50 años tenga capacidad de inversión para que pueda, entre comillas, pagar la universidad de mis hijos. Se lo pongo como un ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No estoy tomando decisiones ahorita, simplemente estoy proyectando y en función de esa proyección tengo que tomar decisiones ahora, ¿ok? Porque si no realizo ciertas decisiones, no voy a a obtener ese objetivo. Entonces, es igual con el análisis RAM. El análisis RAM lo que busca es que tú tengas una proyección cuantitativa de cuál es el riesgo que vas a tener en 3 años, en un año, en 2 años, en 6 meses, en 5 meses, si gustas, sin ningún problema, pero cuál es ese impacto que vas a tener. Y en función a eso, cuando sepas correctamente los números, es qué decisiones tengo que hacer ahora, hoy día, para que yo pueda mejorar eso. Y todo eso te lo calcula el RAM. Lo bonito del RAM es que puedes hacer diferentes escenarios sin gastar dinero. O sea, es tal cual como hagas un cuadro Excel de proyecciones, ¿no? ¿Qué pasaría si invierto acá, si no invierto acá, si gasto menos acá, si dejo de gastar esto? No estás haciendo ningún cambio, solamente estás haciendo cálculos matemáticos. Entonces yo lo veo así. Perfecto. Listo. Me gustaría saber si todos comprendieron lo que les comenté hasta ahorita como introducción de RAM. ¿Correcto? Gracias, Claro, Víctor. está claro, Muchísimas gracias. Adolfo. Walter, ¿tú también? Está claro, Adolfo. Sí, Hola, Walter. ¿Cómo andas? Feliz año. amigo Adolfo, qué gusto. Gracias, gracias por estar acá, Walter. Muchas gracias. Feliz año, feliz año. Ya, a ver, chicos, perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que entendamos eso, y ya entendí todo esto, ya entendimos todo esto, ahora les voy a explicar el modelo. Entonces hay un modelo, ¿no? Que se llama ECON, que todos los que están en el diplomado les he explicado en inicio. Y el modelo se basa en 4 etapas muy importantes, ¿no? La evaluación y diagnóstico, tenemos que evaluar y diagnosticar para saber dónde estamos, definir objetivos y luego implementar indicadores para que me ayuden a medir si estoy logrando esos objetivos o no. Y seguidamente lo que les dije, ¿no? Análisis criticidad, análisis causa-raíz y RCM. Eso es de cajón. Si están en el diplomado, de cajón tienen que aprender eso. O sea, en RCM estamos dando como 20 horas, si no me equivoco, y en ACR estamos dando como 15 horas, 16 horas. Y hemos decidido que sea el mismo profesor para que el mismo profesor los pueda guiar tanto en ACR y en RCM. Entonces, después de RAM, para el gusto de ustedes, toca ACR y luego RCM. O sea, es todos esos 3 módulos completos. ¿Por qué? Porque es lo que deberían implementar, ¿no? O deberían prácticamente hacer. Luego viene la parte de aplicación de modelos estadísticos para, por ejemplo, para tomar decisiones, análisis de costo y ciclo de vida. Pero el análisis RAM, señores, una de las formas de aplicar análisis RAM es en la evaluación y el diagnóstico. O sea, porque yo puedo aplicar análisis RAM acá y saber, yo llego hoy día, vamos a hacer un RAM y vamos a ver cómo vamos a ver tu producción o la disponibilidad alcanzada en los siguientes años. O sea, lo puedes hacer en la evaluación y diagnóstico del análisis RAM. Puedes hacer también en la última etapa del análisis RAM para hacer cómo van a ser los resultados luego de implementar las acciones, ¿no? O sea, tú defines en qué momento hacerlo. Pero siempre, y claro, ¿no? O sea, te ayuda a proyectar si vas a alcanzar o no la disponibilidad en un tiempo específico, en 3, 2 años. Si eso coincide con lo que tú estás esperando, buscando, pues excelente. Yo te voy a enseñar cómo analizarlo económicamente. Hay otro modelo que propone Asset Consulting, que es de Robinson Medina. Él enseña el módulo de estrategias de implementación de confiabilidad, que es este mismo módulo, que es el último módulo del diplomado. Y él habla también sobre proponer, él dice, son como 3 engranajes, ¿no? El diagnóstico, la adecuación y la optimización. Y antes del diagnóstico se tiene que hacer bueno,
un diagnóstico organizacional que es parte de. Pero en el diagnóstico indica, hagamos análisis de criticidad y también análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. O sea, un análisis RAM que me permita diagnosticar. Entonces, el análisis RAM te ayuda como que un diagnóstico, ¿no? Hacer eso. Bien, como les dije, análisis RAM es confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, ¿no? Reliability, availability y maintainability. Entonces, es toda esta maraña así, como ustedes se dan cuenta gráficamente de cómo lo podríamos obtener. Esencialmente lo que me dice a mí el- esto es que tengo que ingresar para hacer un análisis RAM y poder obtener la disponibilidad, necesito primero entender cuál es la configuración o el contexto operacional de mis equipos, el diagrama de flujo, cómo están conectados estos equipos y cuál es la dependencia que existe. Tengo que recolectar información de fallas, realizo un diagrama de bloques y en función de eso proyecto disponibilidad, que ya les voy a explicar sin ningún problema. Quiero avanzar un poco más rápido. Entonces, ¿qué es RAM? ¿No? El objetivo. ¿Qué habíamos hablado? Estudia 3 parámetros: confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, con el fin de que de optimizar el rendimiento del mismo, minimizar pérdidas de producción debido a fallas y requerimientos de mantenimientos e inspección, e identificar los equipos más críticos en funcionamiento. O sea, prácticamente lo que busca es alcanzar la disponibilidad, reducir pérdidas de producción, proponer estrategias que me ayuden a mejorar la confiabilidad y la mantenibilidad del sistema, identificar equipos críticos, que desde mi punto de vista eso lo podríamos también saber desde otro enfoque, ¿ok? Más sencillo inclusive. Objetivos: identificar áreas en las que se puedan aplicar cambios, equipos, procesos, procedimientos operacionales, disminuir la probabilidad de pérdida de producción, lo que les comenté. No puedo yo proyectar, saber cuánto va a ser la disponibilidad y la pérdida de producción. Entonces yo digo en función de eso, cuáles son las actividades que voy a hacer, las nuevas configuraciones que voy a hacer para proyectar una mejor disponibilidad, ¿no? Determinar el impacto de los inventarios y los servicios de producción, explorar estrategias de mantenimiento, minimizar costos, minimizando las pérdidas de contratos debido a fallas de la producción. También optimizar los inventarios de los recursos de mantenimiento. Esos prácticamente son los objetivos, ¿ok? Que parten de el análisis RAM. Pueden salir muchas cosas más, ahorita les voy a mostrar cómo. ¿Cuáles son los entregables? Con el análisis RAM podemos entregar, por ejemplo, disponibilidad total, número de horas durante las que se espera que el proceso o sistema funcionará correctamente. Yo puedo proyectar cuánto va a ser la disponibilidad en 2 años. Puedo saber la jerarquización de mis equipos. Puedo saber rápidamente cuáles son los sistemas o los equipos críticos, ¿no? Aquí, en función de fallas. El RAM, eso sí es importante. No te da, en este caso, la criticidad en función de impacto en la seguridad, en el medio ambiente, sino te da el impacto netamente en función de fallas, tiempos de reparación. La jerarquización de equipos en función de confiabilidad y mantenibilidad. ¿Qué equipo, qué componente es menos confiable y más mantenible? Sabemos que si un equipo es menos confiable, pues qué técnicas o herramientas o metodologías voy a aplicar. Y si es altamente mantenible, perdón, tiene baja mantenibilidad, me demoro mucho para repararlo, ya sé qué herramientas, metodologías voy a implementar. Lo otro es la información de confiabilidad que se utiliza para definir una estrategia de mantenimiento basada en la confiabilidad del equipo, que permite maximizar el tiempo de uso. Eso no. Identificación de mejoras en la configuración del sistema. También, como vamos a hacer un diagrama de bloques, voy a analizar cuál es mi proceso. Ahora yo tengo que identificar en qué mejora voy a realizar en cada uno de ellos. Identificación de las fallas aleatorias y mejoras en sus reparaciones también. Cálculo de las pérdidas de capacidad de producción. Rankear diferentes escenarios de diseño y operacionales. A mí me gusta esa parte porque el análisis RAM te permite analizar diferentes escenarios. Esta es mi línea de producción. Trabajo con 2 equipos en muy mal estado y lo que yo puedo hacer es, ya que tengo el análisis, la estructura creada, ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiar los datos estadísticos de estos 2 equipos que están mal y les voy a colocar datos estadísticos de equipos nuevos, haciendo la suposición de que voy a invertir dinero en cambiar estos 2 equipos. ¿Y cuánto con esto me va a salir el resultado final? Y cuando hacemos eso, el resultado cambia notablemente. Pasa de 70% de disponibilidad, puede pasar hasta un 95% de disponibilidad. Y cuando es ese resultado, ya nosotros podemos
tener números, ¿no? Si tengo antes 70% de disponibilidad y ahora con el cambio 95% de disponibilidad, ahora tengo que rankear o tengo que saber mm, el costo-beneficio, ¿no? El beneficio, voy a incrementar la disponibilidad, voy a incrementar la producción versus cuánto voy a invertir de dinero. Modelación del consumo de repuestos y materiales. También podemos modelar consumo de repuestos y materiales. Y esto lo que me gusta es, te da una visión estratégica del rendimiento de las instalaciones en el corto y mediano y largo plazo. Eso es importante. Te da una visión diferente para tomar decisiones de cómo está actualmente tu proceso y qué es lo que tiene que mejorar. Ojo, pestaña y ceja, para esto necesitamos datos. También lo podemos hacer de una forma diferente sin necesidad de hacer estudios RAM. Si queremos solamente, por ejemplo, si quiero solamente saber cuáles son los equipos de mayor jerarquía en función de confiabilidad y mantenibilidad, solamente quiero saber cuáles son los equipos, jerarquizar los equipos entre aquellos equipos que tengan mayor impacto en la confiabilidad o mantenibilidad, podemos hacer otros. Posiblemente podemos solamente analizar indicadores de MTBF y MTTR y con eso, suficiente. Pero si quiero tener una visión estratégica, quiero saber cómo puedo cambiar los escenarios cambiando datos, quiero saber cómo voy a minimizar la producción, incrementar la disponibilidad versus cuánto tengo que invertir para lograr eso, eso es un estudio RAM. ¿Ok? Si solamente queremos hacer jerarquización de equipos, puedes hacerlo por otro medio. Diagrama Jackknife, análisis de indicadores. Si queremos saber cuánto es la confiabilidad, solamente cuánto es la confiabilidad de ciertos equipos o de cierto proceso, también podríamos hacerlo por otro medio. Muy difícil. ¿Y cuáles son las herramientas para la simulación y el cálculo? Hay demasiadas. El Maros, el RAM-P, el RAM Commander, el BlockSync, el RAM RBD, el Raptor, el ChatGPT. El ChatGPT es uno de ellos también, pero nos ayuda a analizarlo de forma básica, un poquito más sencilla, pero también puede funcionar el ChatGPT sin ningún problema. Y el Raptor. Nosotros utilizamos una herramienta educativa que se llama Raptor, que ya les voy a mostrar, ¿ok? Pero es netamente educativo. Pero igual creo que para lo que ustedes van a iniciar les ayudaría bastante. ¿Ok? Entonces, hasta acá ya entendimos el entregable, ya entendimos que nos da una visión estratégica de las instalaciones en el corto, mediano y largo plazo. Ya entendimos que me puedo ayudar a hacer un análisis de escenarios para de esta forma definir cuál va a ser la mejor decisión que vamos a tomar. También ya hemos entendido que me puede ayudar a proyectar disponibilidad, pérdida de producción, consumo de materiales, confiabilidad, mantenibilidad. Entonces, es un muy buen estudio, es una muy buena herramienta para poder tomar decisiones estratégicas. Estratégicas. Bien, entonces, les voy a mostrar ahora, antes de decirle el paso a paso de lo que es, de cómo se desarrolla un análisis RAM, qué es lo que se puede obtener directamente con el análisis RAM. ¿Qué puedes hacer? Entonces, les voy a mostrar un estudio. A todos ustedes les voy a mostrar un estudio que se realizó en una empresa Oracle. Hemos realizado varios, solamente que nuestra información se perdió. Perdón. A ver, A ver, les voy a mostrar ahorita. A ver. Este es el caso, por ejemplo, de una empresa que lo que solicitaba era saber cuánto era la cantidad de repuestos que iba a necesitar para poder abastecer el mantenimiento de un pool de equipos que habían ya instalado dentro de una industria X. Entonces, el cliente que contrató a esta empresa les pedía un informe RAM que sustentara esa adquisición de repuestos, o sea, que sustentara prácticamente con un análisis RAM del por qué se obtenían esos repuestos. Las condiciones eran las siguientes, que estos repuestos tenían que cumplir un objetivo, mantener una disponibilidad del 95% en los próximos 2 años. Perdón, 99.95% en los próximos 2 años. Y en función a eso, saber cuántos repuestos se iba a necesitar, ¿no? Justificados también técnicamente. Entonces, ahí la pregunta era, habían subestaciones, habían procesos en los que habían diferentes equipos,
que solamente calcular la disponibilidad como el promedio que conocemos se podría volver un tanto más complicado. Entonces, en esos puntos de proyección de disponibilidad en los próximos 2 años, ya cuando nos hablan de eso, entendamos como si fuera un análisis RAM, porque el análisis RAM es capaz de entregarme a mí la proyección de la disponibilidad para 5, 7 equipos, 20 equipos en los próximos 2 años, 3 años, 4, 5 años sin ningún problema, porque ya se proyecta. Y en función de eso, el análisis RAM también te muestra cuáles son aquellos equipos de alta confiabilidad, de baja mantenibilidad, y también puedes tomar decisiones en función de eso. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Ya dándoles este panorama, ¿no? 2 puntos. Primero, identificar un análisis RAM que me permita saber si voy a llegar a ese 95% de disponibilidad que me está solicitando la empresa. 1. 2. Luego tengo que identificar cuáles son los repuestos que tengo que adquirir para poder garantizar eso. Y 3. Tengo que saber cuál es ese proceso que voy a identificar que me permita saber a mí esos repuestos. O sea, porque técnicamente hablando o metodológicamente hablando, o sea, nosotros por experiencia podemos decir qué repuestos se necesitan. ¿Ok? Eso es uno. Pero la otra forma es saber mediante una metodología o un método, herramienta, como ustedes quieran llamarle, que ese método me indica a mí qué repuestos necesito comprar y en función de eso ya solicitar la adquisición. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos eso. Le voy a compartir este iPhone. ¿Es esto? Es esto. Ya está. Miren, por ejemplo, acá. Este es un subsistema y este subsistema está formado por diferentes equipos, miren. Y cada uno de esos equipos, nosotros lo que consideramos fue encontrar el tiempo medio entre fallas y el tiempo medio para reparar en función de data histórica, en función de juicios de expertos, etc. Y una vez que encontramos nosotros netamente esto, nosotros tenemos que identificar cuánto es el patrón de fallas o la tasa de fallas que caracteriza a cada uno de esos equipos o al conjunto de equipos. Y una vez que nosotros hemos encontrado toda esa información, lo que hacemos es utilizar el análisis RAM. Y nosotros decimos lo siguiente, ¿no? Con el análisis RAM digo lo siguiente, que para una proyección de 2 años, 365 días, 24 horas del día trabajados, con un tiempo total de 17.520 horas de trabajo, se proyecta una disponibilidad, por ejemplo, acá entre 99 y 99.95%, ¿no? Con ciertos indicadores de tiempo medio entre intervención, por ejemplo, entre fallas de 5.809 a 17.000 o a 15.000 horas que no fallaría, y con cierta cantidad de fallas, ¿no? Por cada equipo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos panel de control de transformación, 2 fallas, transformador, 3 fallas, etc. ¿Qué es lo que me permite saber eso? Me permite entender que estos equipos electrónicos tienen una alta confiabilidad, y si de verdad tienen una alta confiabilidad estos equipos eléctricos. Y en función a eso, justificar que sí podemos llegar a ese 95% de disponibilidad en un tiempo X utilizando la metodología del análisis RAM. Una vez hecho esto, ¿qué es lo que se hace después? El análisis RAM, ¿qué te enseña? Te enseña a proyectar si vas a llegar o no a ese 95% de disponibilidad que tú estás buscando, ¿no? Este es un diagrama de bloque que ahorita les voy a mostrar y estos son los resultados del cálculo que se espera obtener, ¿no? Por ejemplo, acá te lanzan los equipos y te lanza también cuántas máximas fallas podría tener en esos 2 años. Como máximo una, como máximo dos, como máximo tres, como mínimo ninguna. Tienen alta confiabilidad estos equipos eléctricos, son muy buenos. Pero eso es lo que te indica el análisis RAM. Entonces, el objetivo acá era saber cuánto es la disponibilidad que voy a tener en 2 años. ¿Voy a llegar? Sí. Ahora, en función a eso, la pregunta es, ¿y cómo yo puedo saber cuántos son los repuestos que yo voy a necesitar? Y para eso hay otra técnica, otra metodología que se llama el análisis del FEMEA, ¿no? Que básicamente el FEMEA lo que calcula es identifica cuáles son los posibles modos de falla de los componentes más principales del equipo y en función a eso determinamos un análisis de criticidad que me lo indique el FEMEA, ¿no? Entre crítico y semicrítico. Una vez que está todo esto, identificamos esos componentes entre críticos y semicríticos, determinamos que de todo el pool de componentes que puede utilizar este equipo de mención,
solamente nos vamos a enfocar en esos componentes críticos semicríticos. Una vez que tenga esos componentes críticos semicríticos identificados, ahora pasamos a un proceso de recolección o cálculo de repuestos sin ningún problema. Y en este proceso de recolección y de cálculo de repuestos, voy a mostrarles acá otra forma de cómo los hemos obtenido. Aquí está. Aquí. Nosotros hacemos un cálculo, ¿no? Estos son los componentes críticos y semicríticos, lo que hemos seleccionado. Hacemos una proyección de las horas de trabajo, consideramos un MTBF. El MTBF sí, de estos componentes son recolectados mediante juicio de expertos o consultados con los fabricantes y proyectamos fallas mínimas y fallas máximas. Y en función de esas fallas mínimas y fallas máximas, justificamos la adquisición de los repuestos, ¿no? Por ejemplo, acá nos sale un repuesto por cada componente. Cada aislador como máximo, un repuesto, ¿no? Cada juego de empaques, un repuesto. Cada válvula, un repuesto. Entonces, es una forma que se implementó para una empresa. Que funcione para todas, no negativo. Es en función, es en función del requerimiento del cliente. El cliente, su cliente le solicitó que fuera de esa forma, ¿no? Que la cantidad de repuestos que tú podrías decir, yo recomiendo por mi experiencia que sea 1-1, porque el conversé con el fabricante y es 1-1, perfecto. Pero el cliente de esta empresa le solicitó que justificara mediante un análisis RAM esa adquisición de repuestos. Entonces, es una forma distinta para poder hacerlo. ¿Por qué te explico todo esto? Porque esto parte de un análisis RAM. Porque en el análisis RAM nosotros proyectamos si vamos a llegar o no a ese 95% de disponibilidad que se quiere en 2 años. Y en función de eso se parte. Entonces, este es un ejemplo claro del por qué te digo de que si tú tienes una línea de producción y proyectas que para los próximos 3 años vas a tener un 85% de disponibilidad, la pregunta es, ¿qué tienes que hacer para llegar a ese 95% de disponibilidad en 3 años? Entonces tienes que pedir más repuestos, tienes que hacer un RCM de un equipo, un ACR de un equipo, y empiezas, ¿no? El análisis RAM no termina solamente con la proyección de datos. Ahí recién inicia tu proyecto de mejora. Ya implementas metodologías, ACR, cambios, reemplazo de equipos. Todo lo que ves en el diplomado es todo lo que se utiliza acá en los proyectos de ingeniería. Y haces el sustento de repuestos. ¿Cómo entregamos un informe RAM? Bueno, un informe RAM, y te lo voy a mostrar, un informe RAM, se entrega también de la siguiente forma. Ok, ahorita un momentito, por favor. Aquí estás, informe. Ah, perdón, análisis RAM de sistema, creo que, no, no es eso, perdón. Aquí está, sí, informes. Informes. Ok, por ejemplo, esto es una empresa que hemos hecho servicio, pero miren cómo entregas un informe RAM. Tienes que iniciar con el título, ¿no? Por supuesto que con el título. Tienes que determinar cuáles son los índices que vas a tú proponer o vas a mostrar en tu informe RAM. Por ejemplo, los antecedentes. Para hacer un análisis RAM, primero tienes que saber el antecedente e identificar si verdaderamente necesita o no necesita hacer un RAM. Y eso lo tienes que aplicar en los antecedentes. Cómo lo hacen, cómo se encontró el contexto, cuáles son los puntos de mejora que has podido visualizar, por qué has tomado la decisión de hacer un rank, prácticamente una tesis, ¿no? Un proyecto. Método para la adquisición de repuestos críticos. ¿Cómo vas a adquirir los repuestos críticos? Lo que dijimos, ¿no? Porque el cliente de nuestro cliente le solicitó, quiero que me justifiques la cantidad de repuestos críticos, pero mediante un proceso de análisis RAM. Perfecto. Entonces, hacemos estudios RAM. Primero, análisis RAM. Identificamos la disponibilidad si llegamos al 95%. Una vez que lleguemos al 95% de disponibilidad, nos tenemos que asegurar de llegar. Y para asegurarnos la llegada, tenemos que aplicar un análisis SMEA, ¿no? Que me va a permitir identificar cuáles son esos componentes, todos los componentes de mi equipo o los componentes importantes. Y estos componentes importantes, identificar cuáles son los componentes críticos, ¿no? Los críticos y los semicríticos para de ahí identificar cuál es la determinación de repuestos. Para de ahí
entender cuáles son los resultados esperados y las consideraciones. Ese es nuestro método. Entonces, tú cuando hagas un proyecto de mejora tienes que iniciar que cuál es el método que vas a implementar. O sea, la metodología es una sola, pero varía en función del tipo de servicio que puedas hacer. Una vez hecho esto, estado actual del subsistema a analizar, cómo hemos encontrado el equipo, las normativas aplicables que hemos utilizado, las diferentes normas en las que nos basamos para hacer el estudio, el análisis RAM del subsistema en estudio, empezamos con hacer el análisis RAM, recolección de la información, de dónde la hemos recolectado, cálculos de los MTBFs y MTTRs por conjunto de equipos. Es importante para hacer un estudio RAM identificar el MTBF y MTTR. Entonces, si ustedes están aquí en este módulo, claro, sí o sí tienen que tener MTF y MTTR. Ahora, mis equipos son nuevos. Tendremos que considerar, o sea, tenemos que hacer consideraciones. Tendremos que preguntarle al operador, tenemos que preguntarle al técnico, tenemos que leer libros, tenemos que comprar normas, manuales. La IEEE, que es muy buena para equipos eléctricos, el manual de Loreda, que es muy conocido por muchos, encontrar data genérica que podamos utilizar, referencia, data referencial, ¿no? Hablar con los proveedores, descomponemos los sistemas y luego de hacer un análisis RAM, justificar el 95%, ahora hacemos un análisis de modos y efectos de falla, calculamos los repuestos críticos, como ustedes ven acá, cálculo de repuestos críticos por componentes críticos, y al final nuestras conclusiones, ¿no? Nuestras conclusiones y nuestros anexos. Y en los anexos se coloca que las fuentes de información del MTBF, datos del FEMEA, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un informe ejecutivo. O sea, inicialmente solamente tenemos que entregar cuál es el resultado. No vamos a explicarle netamente de cómo hemos hecho el FEMEA, cuál es la matriz. Eso es en el anexo. Eso es al final, ¿no? Si quieren ver más información. Este es un informe de 38 páginas. Entonces, iniciamos con los antecedentes, pasamos al método para realizar la adquisición de repuestos, explicamos brevemente cuáles son el método que voy a explicar, análisis RAM, FEMEA y determinación de repuestos críticos, los resultados esperados, las consideraciones que vamos a tomar en cuenta, porque en un estudio RAM siempre hay consideraciones, no todo es perfecto. Cuando quieras analizar la línea de tu proceso de producción, vas a encontrar que de los 10 equipos que tienes, 3 equipos tienes data y 7 equipos no tienes data. ¿Qué haces si te han pedido hacer un análisis RAM o tú ya propusiste antes de ver otras opciones hacer un análisis RAM? Ya está tu palabra, tu proyecto ahí. Tenemos que hacer consideraciones, buscar elementos de información que nos puedan abastecer el MTBF y MTTR. O sea, acuérdate de eso, MTBF y MTTR. Esta es una gráfica de cómo vamos a hacer eso. El análisis RAM, ¿no? El diagrama de flujo que les enseñé, el FEMEA y la adquisición de cantidad de repuestos. Conmigo vamos a aprender cómo hacer el análisis RAM. Nada, Adolfo, pero ¿por qué? Yo quiero todo. Tranquilo. Dentro del diplomado en Ingeniería de Confiabilidad Operacional, ¿qué tenemos? Análisis RAM. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos RCM, donde aprendes FEMEA, donde aprendes criticidad de equipos. Tenemos análisis causa-raíz. Tenemos gestión de inventarios, optimización y gestión de inventarios de repuestos, si no me equivoco, me olvidé el nombre, pero gestión de repuestos, ya, pero para entenderlo bien, gestión de repuestos, para poder calcular la cantidad de repuestos. O sea, tenemos todo para que puedas iniciar un buen proyecto de mejora de la confiabilidad y proponerlo, ¿no? El estado actual del subsistema a analizar, ¿no? Cómo nosotros hemos analizado el subsistema. Uy, perdón. Aquí está. Identificamos, ¿no? El subsistema, las normativas aplicables, los libros y publicaciones por las cuales nosotros nos hemos basado, el análisis RAM del subsistema en estudio, recolección de la información, que es importante, de dónde lo hemos recolectado, cuál es el cálculo que hemos hecho para calcular el MTBF y MTTR de un conjunto de equipos, ¿ok? Y luego el análisis RAM en sí, ¿no? Esto es lo que hemos hecho el análisis RAM, lo hicimos para 3 equipos en serie, y los resultados que hemos obtenido, que están acá, los resultados que nos da el programa Raptor, como se llama, y al final un análisis de la confiabilidad por equipo que ahorita te voy a mostrar. Una vez hecho esto, hacemos el análisis de modos y efectos de falla, ¿no? Si no saben, tranquilo, que eso lo van a aprender en RCM que ya viene. Identificamos cuáles son los equipos críticos, componentes críticos y semicríticos, ¿en función de qué? De un análisis FEMEA. Aquí está. El análisis FEMEA me dice que de toda la cantidad de repuestos que yo he analizado, 54% son no críticos
13% son críticos y 33% son semicríticos. A este 46% yo le voy a hacer un análisis de repuestos. Una vez que tenga todo definido, me voy al cálculo de repuestos críticos por componentes. Hay de formas diferentes. Para que hay de formas distintas de verdad hacer cálculo de repuestos. No sé si eso lo va a enseñar el profesor que les va a explicar todo lo que es inventarios. Y si no, hacemos un refuerzo con ustedes y yo les explico las diferentes formas de cómo calcular repuestos o justificarlos en sí, ¿no? Si es por algún momento ustedes quieren justificar repuestos y te ha salido que no necesitas ningún repuesto, pero necesitas un límite de confianza que te diga que por lo menos necesitas un repuesto, si hay justificación técnica, si hay estudio de eso. Entonces, a nosotros en algunos casos nos salió que no tenía ningún repuesto y que no meritaba, pero el cliente nos decía, necesito comprar eso, o sea, necesito, porque mi experiencia me lo dice, pero justificablemente no se puede. Entonces, hay ciertos criterios que se pueden aplicar para justificar eso. Entonces, esa es la cantidad de repuestos que se calcula, ¿no? Según un MTU. Para calcular esa cantidad de repuestos, sí o sí, necesitas dos cosas. O la frecuencia de mantenimiento preventivo de un repuesto, si es que está dentro del plan de mantenimiento por el fabricante, perfecto. Pero si no, ¿cómo puedes justificar un repuesto que no está dentro del plan de mantenimiento del fabricante? Por ejemplo, un repuesto que sea una chumacera. Entonces tú me digas, en mi experiencia, Adolfo, la chumacera se tiene que cambiar cada año, ¿no? Por ejemplo, cada 8 meses, 9 meses. Pero una chumacera no se cambia en un mantenimiento preventivo, ¿no? Generalmente. Entonces, la pregunta es ¿cómo? Entonces yo te encuesto, yo te digo, en tu experiencia, ¿cada cuánto tiempo falla esto? Cada 8, cada 7, hacemos un promedio y en función de esa entrevista realizada podemos proyectar. O sea, sí se puede, porque nos basamos en el juicio de expertos, ¿no? Entonces, en función de eso calculamos, vienen las conclusiones y al final los anexos, ¿no? De dónde hemos sacado las fuentes de información, la justificación técnica y al final los datos del FEMEA, ¿no? Cómo hemos aplicado el FEMEA y cuáles son las matrices que hemos obtenido, ¿no? Ese es un informe análisis RAM completo, porque hemos implicado muchas cosas más. Ahora te voy a mostrar otro informe. eh, te voy a mostrar otro informe ahora que se aplica netamente también para análisis RAM. ¿Y dónde estás? Oh, por favor, por favor, por favor. Informe, lista. No, debe estar acá, consultoría. Sí, por favor, por favor, por favor. Aquí está. No, este sí es tremendo. Este sí es un super informe para una unidad científica, pero nosotros nos basamos también en este informe. Esta es otra forma diferente para hacerlo. Tan, 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 tan. A ver, ¿cómo es este informe? Plantilla de análisis RAM de un sistema técnico industrial. Entonces, esto es diferente. Por ejemplo, en esta plantilla tienes que colocar la organización, tienes que colocar el índice, las normativas aplicables, el alcance, el análisis RAM, el estudio a nivel de componentes. Va a depender de cómo está tu información. Miren, estudio a nivel de componentes, subsistema, sistema, análisis RAM C, mejoras de diseño si estás proponiendo, cuáles son los indicadores RAM que vas a proyectar, discusión de los resultados, resumen y conclusiones y todos los anexos, normas aplicables, datos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá primero comienza, ¿no? El estado actual del sistema a analizar. ¿Cuáles son los equipos y componentes que componen el sistema que vas a analizar como análisis RAM? ¿Cuál es la proyección de disponibilidad, mantenibilidad, confiabilidad que vas a poder obtener? Todo va a salir del sistema que estás pretendiendo analizar. Por ejemplo, este sistema, ¿no? Presentamos el antecedente. ¿Cuáles son las normativas aplicables que vas a aplicar acá? Y el análisis RAM del estudio, ¿no? Para eso tenemos que descomponer el sistema. Se descompone, como se ve acá la descomposición mediante el diagrama de bloques, estudio a nivel de componentes, se hace un análisis de confiabilidad a nivel de componentes para saber cómo es la prioridad en función de confiabilidad y mantenibilidad, el estudio a nivel de subsistemas, esto es un super informe porque se tenía todo, la confiabilidad, mantenibilidad, el estudio a nivel sistema. Entonces, hay estudios a nivel sistema, subsistema y componente. Un momento, por favor.
Muy bien, entonces para no cortar mucho el tiempo, este es un análisis RAM, miren. ¿Cómo comenzamos con el análisis de estudio del sistema? Diagramas de bloque. Y ahorita les voy a explicar esto. Esto es un poquito más profundo inclusive. Porque proyectamos disponibilidad, hacemos un diagrama de bloques. Ya. Ahora, una vez sabiendo todo esto, o la parte básica y sencilla de cómo hacer un informe, vamos a hablar el por qué hacer un análisis RAM y cuáles son los pasos a pasos que necesitamos hacer para hacer un análisis RAM. Ok, hasta aquí han comprendido el por qué proyectar, cómo lo proyectamos, qué hacemos, qué no hacemos. ¿Lo han comprendido o quieren un ejemplo adicional más? Quiero que quede clara la parte introductoria, porque luego van a pestañear. ¿Comprendido? Alan, Álvaro, André, Carlos, César, Cristian, Edgar, Gonzalo. Maceledonio dice, sí, claro, perfecto, así está claro, muy bien, gracias, perfecto, muy bien. Está comprendido, Adolfo, muy claro, perfecto, Darwin, excelente. Ya está, perfecto. Sí está claro, listo. Entonces, muy claro, perfecto, excelente, ya, listo. Entonces no me baso mucho más en los ejemplos. Bien, entonces, ¿por qué hacer un análisis RAM y cuándo hacer un análisis RAM? Hay diferentes fases y diferentes momentos. Yo, en mi experiencia, y le soy sincero y completamente abierto, yo he podido desarrollar hasta ahorita análisis RAM en la fase de operaciones y también ahora con esta experiencia de esta empresa, podríamos decir como que en la fase de puesta en marcha y arranque, ¿no? Ya como cuando no tienes datos de trabajo, pero ya están los equipos instalados y necesitas los repuestos. O sea, en estas fases. Pero se puede hacer el análisis RAM desde la parte conceptual, diseño básico, en la que no tienes nada de información. Es más, no has comprado ningún equipo, pero simplemente te basas en una distribución de cómo va a ser la planta, de qué equipos posiblemente podrían tener y empezamos a calcular la proyección de la disponibilidad que se puede alcanzar con esos equipos que estoy simulando. Es mera simulación. Luego un diseño detallado o puesta a arranque y en marchas, ¿no? En la que ya, si se dan cuenta acá, variables que impactan errores en la instalación, programas de capacitación de operador, adquisición de equipos, datos de prueba. Aquí solamente tenemos datos de prueba. Importante un análisis RAM, los datos, datos. Por ejemplo, en diseño detallado solamente tenemos datos de proveedores. En diseño conceptual y diseño básico, ¿qué tenemos? Datos genéricos y de referencia. No tenemos más, no hay más cosas, no podemos sacar información de donde no la tenemos. Eso es importante, señores. Pero en los operacionales sí podemos tener datos actuales. Pero en plantas, en procesos de producción, son muy pocas las veces en las que también tenemos datos de falla de todos los equipos. De algunos sí, de algunos no tenemos. Entonces tenemos que seguir trabajando, recolectando información, que ya les voy a explicar. Entonces, ¿cuáles son las etapas para que puedas hacer un buen estudio RAM? En la experiencia, primero define tu objetivo. O sea, define cuál es el objetivo que tú quieres lograr con un análisis RAM. Por ejemplo, como la empresa que te dije, ¿no? O sea, su objetivo era justificar la adquisición de repuestos. Era su objetivo. Tu objetivo puede ser, es justificar la implementación de RCM en una línea de producción. Perfecto, porque con el RCM tú vas a llegar a incrementar la disponibilidad de tus equipos. O sea, en función o bajo la hipótesis que la baja disponibilidad está acarreándose por baja confiabilidad y baja mantenibilidad. Eso es una hipótesis, ¿sabes? Porque si tu línea de producción no tiene buena disponibilidad por una falta de planificación, programación, falta de estrategias, el RAM no te va a sacar eso. El RAM únicamente utiliza datos de falla y de reparación. Bajo la hipótesis que esa baja disponibilidad que tú tienes está en función de SMTBF y MTTR, pues bien, aprobado, sin ningún problema. ¿Ok? O puedes asociar ese bajo MTBF y bajo MTTR, lo puedes asociar también a una mala estrategia, ¿no? A una mala gestión. También puedes asociarlo de esa forma. Pero es importante que definas tu objetivo, porque el estudio RAM, si te das cuenta, te lleva un informe de 38 páginas. Te lleva bastantes horas y tiempo, recursos invertidos. Entonces es importante que definas el objetivo. Por favor, es importante tu objetivo, lo mantengas ahí exacto. ¿Qué desea lograr con la aplicación del análisis RAM?
¿Dónde deseas aplicarlo? ¿Cuándo deseas aplicarlo? O sea, qué, dónde, cuándo. Es importante saber eso. Porque cuando tú digas, yo voy a iniciar tal fecha, ya todos tus recursos tienen que estar ahí. Tienes que tener el asistente completamente capacitado o tú ya tienes que tener todos los datos relacionados. Necesitas saber cuándo vas a entregar ese proyecto. No te he mostrado el GAN que hemos hecho, pero hay un GAN detrás de todo un proyecto RAM. Un GAN de entregables, de paso a paso que vas a hacer durante todo un tiempo. Luego, definición de los requerimientos de la confiabilidad. Una vez que ya tengamos el objetivo, ahora tenemos que solicitar cuáles son los datos de confiabilidad. Por ejemplo, el contexto operacional, el, mm, ah, el organigrama de trabajadores, técnicos, operadores, es una inspección, una evaluación de todo el área, ¿no? ¿Cuál es el contexto operacional? ¿Cuántas veces hace el mantenimiento? ¿Cuántas veces falla el día? ¿Cuál es la capacidad de carga, capacidad de trabajo, características técnicas del equipo de la planta para que puedas hacer bien un análisis, ¿no? Definir el contexto operacional, definir los requerimientos de operaciones, definir costos de consecuencia y mantenimiento. Importante, ¿no? ¿Cuánto pierde la empresa por cada parada de esta planta, de este proceso que estoy haciendo? Entonces, todo eso identificarlo correctamente. Dos, identificación de los sistemas o equipos críticos. ¿Ok? Se seleccionan aquellos sistemas o equipos que tienen o pueden tener una importancia crítica sobre el desempeño del proceso. Para hacer un análisis RAM, puedes hacer un análisis RAM de todo el proceso, pero también lo puedes hacer por sistemas. ¿Ok? Puedes hacerlo por un sistema crítico. Hiciste tu análisis de criticidad y encontraste que ese sistema crítico es el más importante para ti. ¿Quieres hacerlo? Te aplaudo, hagámoslo, sin ningún problema. Efectivamente, Ives, necesitar conocer las variables de operación. Gracias, Ives, muchas gracias. Necesitar conocer las variables de operación, X informaciones que vas a necesitar. No es que esas variables de operación y esas características operacionales que yo les digo, lo vas a colocar en el programa. No, yo lo voy a mostrar ahora también en el programa. No lo colocas. Simplemente eso es para poder interpretar los resultados y que puedas, entre comillas, llegar a una propuesta, a una solución. Pero eso no es lo que agregas netamente en el programa. ¿Ok? Es importante entender eso, cuál es todo, ¿no? Una vez que definamos cuál es el sistema crítico que voy a analizar, voy a iniciar con ese sistema crítico. O lo puedes aplicar a un equipo. Hay una empresa minera que nos está llamando para que estamos en conversaciones para poder hacerlo a sus equipos. Entonces, saber también a qué equipos lo vamos a analizar, por qué vamos a hacer un equipo. O sea, ¿esa es la opción o podemos ir por otras opciones más sencillas y más simples para un equipo? O podemos hacer un análisis RAM, pero también le podemos explicar cómo que por otro lado hacer el análisis de confiabilidad y mantenibilidad y disponibilidad de sus equipos. O sea, se puede, pero es importante identificar sistemas y equipos. ¿Por qué? Porque todo es tiempo y recursos, señores. El tiempo pasa volando y ustedes lo saben bien. Por ejemplo, identificar el diagrama de flujo. De todos ellos, ¿cuál es el proceso más importante que voy a analizar? Determinar el diagrama de flujo, ¿no? Identificar con el diagrama de flujo cuál es la dependencia o interdependencia o independencia de equipos, ¿no? Entre sí. Para que de esta forma podamos definir si son equipos que van a estar enlazados en serie, en paralelo, yo no sé, pero es importante. O sea, es entender, leer, investigar, conversar, como una reunión de amigos, ¿no? Luego recopilar los datos de confiabilidad. Nosotros somos los psicólogos. Cuando tú vas a hacer un análisis, tú eres el psicólogo. Escuchas y preguntas. ¿Ok? Recopilamos información. Y al momento de recopilar información, data de falla, ¿no? Por ejemplo, aquí, Edgar Mayor hace un ejemplo, ¿no? Tiempos de operación y tiempos de reparación, motivos de falla, sellos mecánicos, rodamientos, ¿cuáles son esos datos de falla que necesitamos recopilar para poder hacer eso? No está acá, pero lo voy a agregar, más adelante está. Aparte de la recopilación de datos de confiabilidad, que son los que tú ves ahí, también hay otra forma que es por data genérica y por entrevistas. ¿Ok? Yo he utilizado data genérica, señores. André, claro que sí, pero para hacerlo práctico, primero es importante entender las bases. Es importante entender las bases. Y sí, por supuesto, el curso es súper práctico.
Ahora, entonces para hacer la recopilación de datos de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, lo que también he utilizado es data genérica, o el manual de Lorea, o puede ser el manual de la IEEE, ¿no? Que nos puede ayudar a abastecer información de data que podamos colocar en nuestro análisis RAM. Luego, ¿qué más? Una vez que ya tenemos todo listo, todo listo, todo absolutamente listo, entendemos, ya recopilamos la información, sé la data genérica que voy a utilizar para ciertos equipos, sé las entrevistas que voy a realizar para ciertos equipos, porque vamos a tener que hacer entrevistas, sé cuál es la información que voy a filtrar. Ahora me toca desarrollar el diagrama de bloques. El diagrama de bloques lo vamos a desarrollar en función de la dependencia que pueda haber entre equipos de mi proceso, ¿no? Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, hay 4 líneas en serie, pero que a la vez están en paralelo. Entonces, en función de eso, yo puedo determinar y proyectar disponibilidad. Cuando yo termino de ejecutar mi diagrama de bloques, ahora calculo la indisponibilidad y la jerarquización de mis equipos. ¿Cuánto va a estar indisponible? A mí no me importa tanto la disponibilidad, sino la indisponibilidad, que este proceso va a estar en el tiempo. Va a ser mucho, va a ser poco, será 10%, será 5%, será 20%, en función del objetivo que yo deseo. ¿Cuánto es esa indisponibilidad y cómo me va a impactar? Una vez que tengamos el diagrama de bloques, en este diagrama de bloques yo voy a tener que colocar todos los datos de falla, de MTBF y de MTTR que he podido recolectar. En resumen, señores, ¿qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, lo siguiente. Recolectar la información, toda la información que tú necesitas. Conocimientos previos, data genérica, recolección de fallas, reparaciones, evidencia de datos, opinión de expertos, todo eso, tratamiento de datos de falla. 2, necesitamos identificar la información de producción, estudios previos que se hayan realizado, contextos operacionales, parámetros de trabajo, etc. 3, tenemos que desarrollar un diagrama de bloques. Y una vez que desarrollemos mi diagrama de bloques, tenemos que proyectar disponibilidad y jerarquización de equipos. Eso es lo que tenemos que hacer. En función de eso, ya hacemos todo el análisis RAM. Entonces, todo el módulo que ustedes van a aprender, estimados alumnos, se basa en definir objetivos, definir requerimientos operacionales, identificar cuál es el sistema a analizar, hacer mi diagrama de bloques, recopilar la información y proyectar disponibilidad y mantenibilidad. Muy bien. Un momento, André, ahorita te voy a responder. Un momento, André. Listo. Entonces, en función de cada una de esas etapas, es como yo voy a realizar mi análisis RAM. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo es esa recolección de información? Asumiendo que ya hemos identificado el, el equipo o el proceso, asumiendo que ya desarrollamos y analizado el diagrama de flujo, ¿cómo podríamos nosotros utilizar el programa? Ahorita voy a compartirles lo siguiente. Por ejemplo, este es el programa que se usa. Pero no les voy a enseñar cómo calcularlo, sino les voy a enseñar por qué, utilizarlo, ¿no? Aquí está. Si se dan cuenta aquí, en este programa y todos los software de análisis RAM que podamos tener, nos dan la siguiente información. Este, por ejemplo, podría representar un proceso de producción, un equipo que tú puedas tener, y cada uno de los cuadrados que tú vas a tener acá van a representar esos equipos, esos componentes. Todos los alumnos ya del módulo ya tienen la plataforma virtual de Chamilo, ya este programa para que lo puedan descargar. Yo en la siguiente clase les voy a enseñar cómo descargarlo y cómo utilizarlo. Es importante esto como introducción para que todas las siguientes sesiones ya hagamos teoría práctica, teoría práctica, teoría práctica y avancemos con eso. Este es un programa muy intuitivo. Cada uno de estos bloques, si se dan cuenta, va a representar un equipo. Y en cada uno de esos equipos nosotros le vamos a alimentar de la información que hemos recolectado.
Por ejemplo, ¿qué información necesitamos? MTBF y MTTR, ¿verdad? Pero bueno, no necesariamente eso. Necesitamos ahora ingresar información, por ejemplo, que caracterice ese MTBF y ese MTTR. Por ejemplo, en este equipo que acabo de hacerle doble clic, aparecen dos casillas, que mi apellido es Adolfo Casilla, así que dos casillas. Payload Distribution y Repeat Distribution. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir los parámetros estadísticos que vamos a implementar. ¡Ay, ay, ay! Eso es uno de los puntos que voy a colocar en este proceso que les he explicado para hacer análisis RAM. En el momento de que nosotros recopilamos la información de data histórica o data genérica, es importante identificar ese modelo estadístico que va a caracterizar las fallas. ¿Por qué? Porque el análisis RAM y la proyección de disponibilidad es una probabilidad, es una proyección estadística. Y esa proyección estadística necesita de modelos estadísticos. Y esa proyección estadística de la disponibilidad va a depender de modelos estadísticos para las fallas y modelos estadísticos para las reparaciones. Y es por esa razón que en cada uno de los bloques vamos a tener que colocar una distribución estadística para las fallas y para las reparaciones. Aquí, ya Adolfo, entonces empezamos a colocar todos los parámetros que yo te voy a explicar cómo lo vas a colocar. ¿Ok? Colocamos todos los parámetros estadísticos y solamente actualizamos y listo. Y cada uno de los bloques tienen esos parámetros. Distribución de falla, distribución de reparación. Porque parte de la lógica que si quiero proyectar probabilidad de disponibilidad, necesito de modelos de probabilidad de fallas y de reparación. Así que cada uno de estos diagramas de bloques tiene una distribución de reparación diferente. Una vez que nosotros tengamos eso, simplemente le decimos al programa que pueda hacer la proyección de disponibilidad, de mantenibilidad y de confiabilidad en el tiempo, como te has dado cuenta acá. Yo voy a correr el análisis para 750 horas, por ejemplo. 10 corridas le digo. ¿Qué le digo? Yo le digo que quiero que me simule, por ejemplo, para 2000 horas. Para las 2000 horas quiero saber cuánto va a ser la disponibilidad que voy a lograr alcanzar. Pero para eso tenemos que entender que todo este sistema que es acá tiene múltiples formas de fallar. Puede fallar porque este equipo falle, o puede fallar porque estos tres equipos fallen, o puede fallar porque este equipo falle, o puede fallar porque estos dos equipos fallen a la vez. O sea, es múltiple. Hay diferentes formas y diferentes simulaciones. Por eso aquí te dice número de corridas. Tú puedes aplicar hasta 100 corridas. Y si te das cuenta, te va detallando estos puntos rojos que me muestran que estos equipos van a fallar en ciertos tiempos, a la vez, en formas diferentes, en tiempos distintos. Yo no lo sé, que me van a permitir obtener el resultado deseado. Entonces con esto ya voy a poder jerarquizar equipos, etcétera. Voy a parar un poco la información y voy por ejemplo, aquí, lo que hemos encontrado es que se proyecta una disponibilidad para 2000 horas entre el 89% y el 98%, con una media del 94%. ¿Qué quiere decir? Va a depender de los objetivos que buscamos nosotros. Si nosotros buscamos un objetivo de disponibilidad del 98%, podríamos decir que como máximo sí podríamos llegar a esa disponibilidad, pero como valor medio no. La pregunta es, ¿qué acciones tengo que hacer yo para poder incrementar del 94 al 98%? O, ¿qué acciones debo hacer yo para asegurarme que voy a alcanzar ese 98% de disponibilidad? Partiendo de una hipótesis que esta disponibilidad va a depender de tanto las fallas, la cantidad de fallas que puedan ocurrir como la cantidad de reparaciones, entonces voy a definir cuál es esa jerarquía de equipos en función de eso. Y por esa razón hago esto. Si se dan cuenta, en esta parte a mí me va a decir cuáles son los equipos que tienen más probabilidades de fallar. Por ejemplo, estos tres que están acá, ¿no? Las baterías y los Henry, que tienen entre 7, 10 fallas de proyecciones que van a ocurrir.
Yo desde ese punto de vista, yo ya puedo jerarquizar mis activos o mis componentes para que yo pueda analizar correctamente. ¿Ahí termina el análisis RAM? No, ahí no termina. Ese es parte del proceso de hacer el análisis RAM. Esta es la proyección. Eso es lo que me dice a mí. Ahora lo que nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, acá lo que no te dice, acá lo que me dice es que van a fallar, pero no me dice qué equipos tienen una baja confiabilidad o qué equipos tienen una alta mantenibilidad. No me dice eso. Entonces, por eso hay un programa diferente que hemos utilizado nosotros, que les voy a mostrar. Este es un programa que hemos aplicado. Y es este. Este es un programa que nosotros implementamos para complementar el análisis RAM. Y yo ahorita lo explico por qué. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Por ejemplo, lo que yo puedo ver acá, esto lo voy a ocultar. Perdón. Aquí está. Listo. Si se dan cuenta, el análisis RAM que yo les mostré te proyecta disponibilidad y proyecta fallas, pero no te dice qué equipos tienen baja confiabilidad y qué equipos tienen alta mantenibilidad. No te dice eso. Entonces es un punto a mejorar. Hay otros software que te pueden lanzar eso, pero eso no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer. Sí lo podemos hacer. Entonces hay un programa que tenemos nosotros que te ayuda a proyectar, por ejemplo, la confiabilidad y la mantenibilidad de los equipos. Por ejemplo, estos que están acá. Aquí tengo 5 equipos. Y cada uno de esos equipos, por ejemplo acá, cada uno de estos equipos tiene una confiabilidad. Y miren, yo he colocado una confiabilidad. Ahora yo puedo identificar la confiabilidad de mis equipos, porque he agregado los modelos estadísticos correspondientes a cada uno. ¿Por qué lo hago? Porque es importante identificar para un tiempo, misión que tú proyectes, cómo va a ser la disminución de la confiabilidad de esos equipos, como lo estoy haciendo yo acá, ¿no? En estos momentos. También lo que te sale es la mantenibilidad, pero en este caso nosotros no hemos colocado datos de mantenibilidad. Pero me ayuda a identificar dos cosas. ¿Qué equipos van a ser altamente confiables? Y también qué equipos van a ser altamente mantenibles. Y de esta forma también puedo priorizar aún más mi análisis. Un momento, voy a cerrar eso. Voy a agarrar otro programa. Por ejemplo, esto, creo que esto. Ya está. Por ejemplo, estos equipos que están acá. Una vez que tú hagas el análisis RAM, tú vas a utilizar este programa. Por ejemplo, para que tú agregues datos, cuando tú agregues datos al software que te compartí o que te mostré acá, para agregar estos datos de estadísticos en cada uno de estos bloques, por ejemplo aquí, exponencial, log normal, primero tienes que tener una plantilla y esa plantilla parte de acá. Aquí en esta plantilla vamos a recolectar toda la información estadística, de cada equipo. Por ejemplo, aquí tengo 3, es básico. Una bomba, motor y variador. Una vez que tenga todo esto, yo puedo analizar, por ejemplo, lo siguiente. La confiabilidad de la bomba, motor y variador rápidamente. Y también puedo analizar la mantenibilidad de la bomba, motor y variador. Por ejemplo, altamente mantenibles, en menos de 20 horas lo veo a la bomba, muy rápido. Pero con una baja mantenibilidad lo veo al motor. Se demoran más para hacer reparaciones. Mientras que el motor, miren, tiene baja mantenibilidad. Está por debajo de las otras gráficas. Mientras que el motor, paradójicamente, si bien es cierto, tiene baja mantenibilidad, tiene una alta confiabilidad. O sea, es muy poco probable que falle, pero cuando falle, me voy a demorar mucho más en reparar. Y esto yo lo puedo analizar con el programa. ¡Pam! Lo tienes. Una vez que tengas esto, ya completas tu análisis. Y ahora viene el análisis de escenarios. Porque ya cuando hagas tu diagrama de bloques, proyecto de disponibilidad, todo, toda la información de disponibilidad, MTBF, MTTR, que te lance el programa, lo tenemos que analizar. Y una vez que lo analicemos, primero tenemos que definir para cuántas horas vamos a analizar eso.
Y por ejemplo, aquí es lo que todos los datos que te da el Raptor o el programa que tú utilices, lo vas a colocar acá. Yo aquí he proyectado para 5, para 10 y para 15 años. Proyecto para 5, para 10 y para 15 años y veo cómo es el impacto y disponibilidad que va a tener, las fallas totales que se va a tener, en los indicadores de tiempo de reparación y tiempo entre fallas que se va a tener y finalmente la indisponibilidad me calcula, ¿no? Por ejemplo, acá yo quito todo esto y no hay nada, pero lo coloco y cambia la información. Si tengo indisponibilidad, tengo pérdida de producción. Si tengo pérdida de producción, tengo el costo por pérdida de producción. Al final voy a tener las pérdidas de producción por año y finalmente cuánto estoy perdiendo por año en pérdida de producción. Que estos datos son los que se tiene que sacar de la información de la operación. Una vez que tengamos todo esto, no acaba acá, porque el análisis RAM, como es un análisis estratégico, ¿qué es lo que busca? Hay identificar escenarios. O sea, acá tú ya estás proyectando el riesgo, o sea, aquí estás definiendo cuál es el impacto en la producción, que es uno de los objetivos del análisis RAM. Ya, perfecto. Pero ahora tenemos que saber qué tenemos que implementar para minimizar eso. ¿Qué escenarios voy a hacer para cambiar todo esto? Si te das cuenta, todo esto ocurre por tres causas, ¿no? Motor, variador o bomba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Proyección de escenarios. Y en la proyección de escenarios calculamos, ¿no? Podemos hacer hasta dos escenarios acá. Primer escenario. Supongamos que cambiamos una bomba o un motor. Acá no sé cómo lo hicimos. Creo que ya lo habíamos colocado acá. A ver. Método triangular, modelos convencionales. Ya, perfecto. Entonces, si se dan cuenta acá, en el primer escenario, de acuerdo a todos los cambios que se hizo en el programa, pasó de 95,1% a 99,3%, si se dan cuenta. Y eso claramente ve una disminución en los costos por pérdida de producción por año. Miren acá, aquí es 291,000, pero arriba es 2 millones. O sea, proyectamos estratégicamente, hacemos nuestro cálculo y visualizamos que hay una disminución siempre y cuando hagamos un cambio en el diagrama de bloques, ¿no? O sea, si te dan cuenta acá el motor estaba mal, yo puedo definir cambiar ese motor o hacer un ACR al motor y mejorar la confiabilidad. ¿En cuánto voy a mejorar la confiabilidad? O sea, hacemos todos esos cambios en el análisis RAM y proyectamos cómo van a ser esos escenarios. Puedes tener un segundo escenario también. Acá no detallo. Aquí, miren. Equipos en serie con diferente marca. Equipos en serie con diferente marca. Aquí no detallé el escenario en sí. Pero también miren acá. Incremento con este nuevo escenario la disponibilidad y minimizo los costos de producción. Una vez que yo haga eso, ahora tenemos que hacer un análisis de inversión. ¿Por qué? Porque ya identifiqué cuál es el riesgo a futuro. Ya, haciendo mi análisis random. Dos, ahora, ¿qué es lo que hago? Ahora lo que tengo que hacer es analizar los escenarios posibles y mandarlos a aprobación. ¿Qué pasaría si compro? ¿Qué pasaría si reparo? ¿Qué pasaría si overholeo? ¿Qué pasaría según un RCM? Y una vez hecho eso, hacemos el análisis de inversión, que es la tercera etapa del proyecto. Y en el análisis de inversión es diferente. ¿Por qué? Porque aquí digo, ¿cuál es mi situación actual? Mi situación actual en 5 años era perder cerca de 2 millones de dólares, sin ninguna inversión, siguiendo trabajando de la misma forma en como estoy. Pero en el escenario uno, ¿cuánto sería la pérdida de producción si aplicaríamos el escenario uno? Si aplicaríamos el escenario uno con una inversión de 165,000 dólares, llegaríamos a disminuir a 291,000 dólares por costos por pérdida de producción, porque siempre va a haber. Y en el escenario 2, con la misma inversión, pero haciendo otros cambios y otras mejoras, podríamos llegar a 312,000 dólares. ¿Cuánto es el profit o la utilidad de todo eso? El profit simplemente se calcula en función de la ganancia de pérdida de producción en dinero menos la inversión. Y te calcula, ¿no? El profit. Y en función del profit, ¿cuál es el retorno de inversión que tú esperas obtener con el proyecto de mejora que aplicas o que has aplicado utilizando el RAM? De 9, ¿no? Aquí el ROI te sale 9 y el profit te sale 1.563.000. ¿Qué es lo que he hecho acá? Lo que he hecho acá es prácticamente un análisis financiero de cuál va a ser el resultado del retorno de inversión, cuál va a ser la utilidad que vamos a obtener, cuánto va a ser la inversión, cuáles son los costos que vamos a invertir o los costos que se va a perder, entre comillas, que van a ser las ganancias, que es la pérdida de producción que vamos a tener en el tiempo.
para que pueda justificar el proyecto de inversión del análisis RAN que buscamos hacer. Una vez que se apruebe el análisis RAN, el proyecto, ya implementamos, ¿no? Hagamos RCM. Contratemos a SIGAM para hacer RCM. Contratemos a SIGAM para hacer ACR. Pero ya tenemos la proyección. Entonces, es una forma de cómo hacer el análisis RAM en función de proyectos de inversión. Esa es una forma. La primera forma es como les enseñé para justificar repuestos, como un alcance, de lograr cierta disponibilidad. ¿Ok? Eso es lo que le quería comentar a ustedes, señores, el día de hoy. No tengo más que comentarles. No sé qué les ha parecido y si tienen alguna consulta ahorita para responderles. Gracias, Juan Ramos. Ahorita sobre el análisis RAM. No sé qué les ha parecido, señores. Tienen algunas consultas, por favor, y yo les respondo ahorita. Gracias, Darwin, muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias. Bien. Como les dije, señores, muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. Te agradezco, de verdad, te agradezco bastante que hayas podido estar acá. No para todos hace análisis RAM, ojo, como le dije, dentro del proceso es identificar el por qué, ¿no? ¿Por qué quieres hacer esto? O sea, ¿cuál es el objetivo? Porque si te das cuenta, demanda de tiempo, análisis, de energía que puedes hacer. Pero cuando lo hagas y lo implementes poco a poco y lo aprendas, y te lo digo porque yo lo he hecho, o sea, lo puedes delegar. Lo delegas a una persona, implementas el proceso de análisis RAM e identificas en qué momentos implementar análisis RAM. Eso es lo importante. Definir un proceso para identificar en qué momento haces análisis RAM. Por ejemplo, para inversión de CAPEX y OPEX. Yo creo que sería alucinante. Tienes una línea de producción y quieres sustentar CAPEX y OPEX para el siguiente 2025, haces un análisis RAM desde marzo hasta junio. Te pones 4 meses, 3 meses. Terminas tu análisis RAM y terminas tu informe de CAPEX y OPEX con los resultados que has obtenido. O sea, pensando a futuro, ¿no? Entonces, me agrada la idea de pensarle que les puede servir muy bien. Un momento, respondo preguntas ahorita. Este, Ahorita respondo preguntas. Ahorita respondo preguntas. Ah, caramba, hay una pregunta, perdón. Muy interesante. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Gracias por comentarlo. Entonces, más que nada, si se dan cuenta, es estadístico. ¿Ok? Estadístico, pero hay que identificar cuáles son las opciones, ¿no? O sea, cuáles son las necesidades para poder aplicar análisis RAM. Siempre es estratégico. También hay otro que se llama análisis de costo de ciclo de vida, que también es diferente. Uy, se me fue el internet, perdón. Ya está. También hay análisis de costo de ciclo de vida que es también diferente. Esto les manda el equipo comercial. Si quieren más información del curso, por favor, contáctense con la señorita Antonella y con la señorita Fiorella. Ella les puede dar toda la información que ustedes puedan necesitar sin ningún problema. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta adicional, chicos, por ahí, sino para darles un poquito más de información. Todo esto es parte del módulo. A todos los alumnos que están acá, es parte del módulo iniciar esto. La siguiente clase lo que vamos a hacer simplemente es ver la parte un tanto más teórica, es por qué la importancia de la confiabilidad, cuál es el modelo que utilizamos nosotros, y luego ya les explico los conceptos básicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo va a ser, en este caso, que ustedes aprendan modelos estadísticos. Eso es la base de todo. Hacemos los modelos estadísticos, les explico cómo entender los parámetros estadísticos, les explico otro programa que les va a ayudar a poder obtener los parámetros estadísticos, que es un programa que hemos desarrollado también. Y con ese programa, ustedes van a poder identificar parámetros estadísticos, van a poder obtener confiabilidad, mantenibilidad y van a poder definir ciertos modelos, ¿no? Exponencial, normal, Weibull, y entender ciertos parámetros. Una Adolfo, vez, tengo una dígame, dígame, consulta. dígame, dígame, dígame. Este,
Generalmente en la industria uno tiende a buscar disponibilidad cuando uno trabaja en, por ejemplo, en sectores productivos. Exacto. Ya, por lo que te estaba escuchando, un análisis de este tipo a veces resulta tan complejo para la utilidad que uno le va a dar. ¿Ya? Te escuché mucho hablar de unas herramientas, por ejemplo, que es el Jackknife, que podría ayudar, porque los ciclos, por ejemplo, de disponibilidad que se piden en producción son acotados. Por ejemplo, cuál es la disponibilidad que va a tener la próxima semana o de repente durante el mes. No son datos muy, o sea, no son, digamos, periodos de proyección muy altos, porque básicamente esto está en oferta y demanda, ¿sí? Entonces, mi idea era saber si vas a compartir, por ejemplo, ese tipo de casuísticas como para uno saber orientar correctamente el análisis, ¿Tú ¿sí? en qué industria trabajas, Víctor? Mira, ahora estoy en servicios, pero he trajinado por muchas industrias. La tentación de volver a regresar a la parte productiva sigue latente, pero por ahora estoy en servicios. Por ejemplo, ahora estoy en gas. Y con todo lo que me has dado la información, me quedo con esas dudas de saber cómo implementar a la otra industria, que es el servicio. ¿Te das cuenta? Ya no tanto ligado a la parte productiva. Entonces, y ahí hay análisis que se me está un poco la mente volando. Entonces, pero por eso de repente ahí Te voy a dar un ejemplo bueno, la muy opción. bueno. ¿Mm? En el curso, no, inclusive no lo tengo mapeado, realizar como que casos específicos, como aplicar Jackknife, ¿no? Indicadores, analizarlos. No, pero podría, y sí lo he hecho, como lanzarles otras formas diferentes de analizar, ¿no? Por ejemplo, ahora último, una persona me pidió que haga algo similar como, creo que el tema de servicios es prácticamente analizar rápidamente los datos que tenemos a la mano, ¿no? Y dar como que un análisis más general, ¿no? No complicarnos tanto porque como servicios todo es tiempo, ¿verdad? Y energía. Entonces, ahorita como que te muestro algo. A ver, aquí. Justo va a lo que le decía inicialmente, ¿no? Si no queremos aplicar análisis RAM, podemos aplicar, por ejemplo, si mi objetivo es simplemente analizar disponibilidad, analizar MTBF, MTTR, confiabilidad, mantenibilidad, pero hacer como que un semi-análisis RAM, podemos hacer esto. A ver, un momento que cargue. Que carga la información. Un momentito, por favor, un momentito. La interpretación, Adolfo, de la mayoría de los datos que estás Y Víctor, haciendo, lo haces en plataforma Excel, ¿verdad? Porque a veces es casi el común denominador para la interpretación básica de datos, ¿verdad? exacto, es el Excel. O sea, para la Ya. interpretación básica de datos, utiliza el Excel sin ningún problema. Por ejemplo, si tú me dijeras a mí, yo quiero hacer, Adolfo, servicios y quiero hacer como que servicios de auditoría, pero quiero mostrar confiabilidad, mantenibilidad y ver el impacto que tiene la operación, yo te diría que hagas esto, mira. Espera, voy a compartir esto. Listo. Por ejemplo, esta es una persona, bueno, es que claro, es una persona, es un cliente que él me dice, yo quiero analizar confiabilidad y mantenibilidad, Adolfo, pero tengo disponibilidad. Ser su disponibilidad está acá, no, mira, algunos equipos son bajos, son tres, no sé la verdad cómo no, esta es confiabilidad, disponibilidad está por acá, por acá, por acá, por acá. No, aquí está, disponibilidad, ¿no? 98% es el objetivo, pero 99%, 94%, 100, 97, 98% es fabuloso, ¿no? Que tenga una buena disponibilidad. Pero no solamente disponibilidad, negativo. El hecho de que un equipo esté disponible no quiere decir que sea confiable, ¿ah? Y también no quiere decir que sea mantenible. Es engañoso solamente analizar disponibilidad. Y eso lo digo por experiencia y porque me ha tocado analizar con otras empresas y es porque le pasa a este equipo. Por ejemplo, imaginemos que sea un equipo que tenga muy baja confiabilidad. Sabemos que va a fallar. A las 7 horas va a fallar. Pasando las 10 horas de trabajo y empieza a fallar. Pero ¿qué pasaría si esta empresa o tu cliente calcula la disponibilidad bajo 24 horas de trabajo? Y
recurrentemente o especialmente para esta empresa o para este cliente, la utilización que hace operaciones solamente hace una utilización de 3 horas o 4 horas en algunos días. Entonces, prácticamente si hace que la utilización del equipo sea 4 horas, entonces, prácticamente la utilización va a tender a ser muy baja por parte del área de operaciones. Y si utiliza 4 horas, tu equipo, tú puedes decir, mi equipo ha estado disponible, Adolfo, las 24, Víctor, las 24 horas del día. El hecho de que tú no lo hayas utilizado no es mi problema, pero está disponible. Pero eso no quiere decir que sea confiable. ¿Por qué? Porque si el cliente, que es operaciones, trabaja más de 4 horas y no trabaja 18 horas, estoy completamente seguro que fallaría. ¿Por qué? Porque tiene una baja confiabilidad. Supera esas 10 horas promedio en la que falla. Entonces, es engañoso solamente analizar disponibilidad. Es también importante analizar confiabilidad y mantenibilidad. Y lo digo porque, miren, acá la disponibilidad de este pool de equipos es 99, 100, 100, 98, 97, 100. Es bueno, para mí está súper bien la gestión, ¿no? O sea, oye, cumplen su mantenimiento preventivo, cumplen todo. Y a veces nos basamos en eso. Y vemos el MTTR, oye, pero el MTTR es 3.33, 5 horas me demoro, miren acá, solo quiero que vean acá lo que yo estoy haciendo. 5 horas, 4 horas, en promedio 4.5 horas, ¿no? El MTBF, 83 horas, ¿no? ¿Qué es 83 horas? O sea, bueno, ¿cuántos? 4 días, ¿no? 52 horas, 2 días y medio, 167 horas, 167. A veces no le ponemos mucha importancia porque vemos números buenos, pues, porque lo vemos así, mira, están buenos. Pero es otra cosa cuando analizamos confiabilidad y mantenibilidad, especialmente confiabilidad, pero calculada bajo una semana. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo medir que mi cliente, sus equipos tengan buena confiabilidad en una semana? El hecho de decir que mis equipos tengan buena confiabilidad en una semana, quiere decir que en una semana no van a fallar, porque tienen buena confiabilidad, o es poco probable que fallen en una semana. Y eso es bueno, ¿no? Si tengo mis clientes y tengo mis equipos que gestiono y digo que mis equipos no van a fallar en una semana, pues perfecto. Pero miren, cuando calculamos la confiabilidad seguido de los ratios que me da, me dice que la confiabilidad en una semana en un equipo llega a 13.5%, otro llega al 5%, otro llega al 36.8%, otro llega al 5%. O sea, ninguno supera el 90%. O sea, si esta empresa decide, por ejemplo, trabajar las 24 horas del día, es casi seguro que todos los equipos fallarían al día o a los 2 días. Pero, para gracia de mantenimiento, el área de operaciones no los usa. ¿Por qué? Miren la utilización en una semana. 39%, 42%, 25%, 38%, 26%, 13%, 10%, 5% de utilización. No utilizan los equipos. Y como no utilizan los equipos, entonces no están afectos a fallar porque no los usas, ¿no? O sea, no están afectos a trabajar más horas para incrementar la probabilidad de fallo. Pero es un riesgo. Actualmente la cara está bonita, pero estratégicamente, analizando, deben hacer muchos cambios. O sea, porque si en algún momento operaciones decide cambiar las cosas y no decides cambiar la estrategia, pues tus equipos no van a funcar. O prácticamente ahorita no están preparados para una operación que trabaje 24 horas al día. No conozco ese contexto operacional, no llegué a conversar mucho con esa persona, pero prácticamente se ve así, que no estén preparados para un trabajo de mayor carga de horas. ¿Cómo puedes hacer esto? Eso solamente confiabilidad. ¿Eh? Aquí está, confiabilidad. Mantenibilidad no lo calculó, ¿no? No lo calculó, no lo supo calcular. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente agarras el MTBF porque tengas el equipo. Lo puedes hacer por mes si gustas. El último o el promedio de los últimos meses, como tú desees. El MTTR. Y para calcular confiabilidad, lo único que vamos a hacer es usar el modelo exponencial que está en internet. Es sencillo. Buscamos cómo calcular el modelo exponencial utilizando el MTBF y te calcula. Tú lo vas a calcular para una semana de trabajo. Yo recomiendo que sea para una semana o para un mes. Y eso lo digo porque lo hemos hecho por experiencia. Para un mes, ¿por qué? Porque el área de mantenimiento se evalúa por mes, pues, ¿no? O sea, termina el mes y decimos cuánto hemos llegado en disponibilidad, en confiabilidad, en mantenibilidad, en presupuesto. Y por semana. Suficiente.
Entonces lo analizas con fiabilidad por 30 días, que transformados a horas o a la unidad de medida que tú estás utilizando, calculas con fiabilidad. Entonces, y con eso, todo eso yo lo he hecho con esos indicadores. Y eso es lo mismo que le he dicho a él, ¿no? No sé si Perfecto. quedó claro, Víctor. Sí, ahí de repente en la interna te voy a seguir de repente pidiendo algunos tips, pero ahí más o menos, acá, o sea, la industria a la que estamos ahora enfrentando, bueno, es la símil en Perú, como te dije, Solgas, pero son distintas teóricamente, cada cliente es una planta, ¿correcto? Y entonces uno trata de abocar por el negocio, por decirte algo, quiero ver el negocio en rendimiento, un ejemplo, el distrito de Ate, por decirte algo, por los distintos clientes que se maneja, las unidades de mantención que uno empieza a tener por sector. Entonces, que se hace más, un tanto, como te digo, más grande el análisis. No lo veo tan complejo en la data, sino me refiero en la captura del comportamiento, porque son distintos clientes, distintos equipos los que enfrentan, entonces se hace un poquito más, de repente tediosa la captura del dato, pero a la larga es bien simple por lo que estoy mirando tus ejemplos. Sí, va a depender, ¿ah? Va a depender bastante. Si queremos hacer algo más específico, recolectando información, filtrando, sí nos va a tomar más tiempo. Pero si queremos hacer un análisis general y utilizar confiabilidad, mantenibilidad como indicador, no como proyección, sino como indicador, desde mi punto de vista es más que suficiente. Más que suficiente Ujú. para hacer decisiones, Víctor. Perfecto. Listo, espero que te haya ayudado. Gracias por la pregunta. Igual eso lo iba a tomar lo iba a tocar en algún momento. Esa es parte, chicos, también de hacer un poco de RAM, de cómo analizar o interpretar información diferente. ¿Ok? Bien. No sé si tienen algunas consultas adicionales, sino para poder cerrar por hoy día la sesión. Hoy ya cerramos temprano y ya la próxima semana iniciamos ya con más fuerza y con más punche la sesión. Alan García, Carlos, César. Bien, señores, entonces ya les expliqué con todos, aparte del programa que les compartí, les voy a compartir otro programa más de cálculo de datos. Si quieren participar